lo dice, amortiguar, atenuar, ¿sí? Aminorar los cambios que se llegaran a producir por algún cambio en el pH, ¿cierto? Sobre todo esto cuando empezamos a hacer estos cambios bruscos. También nos dice por ahí, bueno, un concepto como tal de una solución, o una solución amortiguadora, pues nos dice que es un sistema que tiende a mantener el pH constante, ¿sí? Sobre todo cuando se añaden a cantidades de hidróxidos o en este caso, ionhidronios, ¿sí? Entonces, todo esto es una solución amortiguadora. No sé si ustedes si leyeron sobre esta cuestión de cómo es que en dónde está influenciado estos ácidos o estas bases. Ahí hablaban, por ejemplo, de la hemoglobina, por ejemplo, habla de algunas proteínas también donde están involucrados las soluciones amortiguadoras y sobre todo estas soluciones buffer, ¿no? Entonces, otro nombre con que se les conoce, bueno, pues se les conoce como soluciones reguladoras, como buffer o como tampón. Todos esos nombres son conocidos, ¿sí? Para referirnos a una solución amortiguadora. También alguien ya nos decía, bueno, que se compone normalmente de un ácido débil y una base conjugada, ¿sí? O a veces una base débil y un ácido conjugado. Va a depender ahí, de los componentes que se tengan, ¿no? Y de qué tipo de componente estemos hablando. Bueno, esto ya lo vimos, nos dice que reduce el impacto a los cambios drásticos de pH, nos dice que contiene especies que van a reaccionar con los hidronios y con los hidroxilos, ¿sí? Ok, como componentes, que era lo que estábamos hablando ahorita, bueno, tenemos el buffer ácido o el buffer básico, ¿sí? Y normalmente nos dice que está formado por un ácido débil, en este caso es ácido acético, ¿sí? Y un acetato de sodio. Nos dice que así es como están formados los buffer ácidos, ¿sí? Para nosotros llegar a mantenerlo, ¿no? Y nos dice que en el básico normalmente están por el amonio, que es una base débil, y su sal, cloruro de amoníaco. ¿Sí? Entonces, todo eso, chicos, pues son los componentes a los que yo les preguntaba qué tipo de componentes están conjugados o qué tipo de componentes forman una solución amortiguadora. ¿Sí? ¿Qué más leyeron, chicos? ¿Encontraron quién eran los principales amortiguadores biológicos? ¿Los leyeron? Como el de bicarbonato. Ajá. ¿Y cuál otro? Pues el de la hemoglobina. El fosfato, la hemoglobina, precisamente ahí están estos dos, ¿cierto? Entonces sí es muy importante que nosotros sepamos qué tipo de amortiguadores o cuáles son los amortiguadores biológicos que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué son importantes? Bueno, ustedes ya lo leyeron, nos dice que normalmente en los organismos vivos las células deben de mantener un pH casi constante, ¿sí? Para la reacción enzimática y metabólica. Si nosotros no te mantenemos este pH en nuestro organismo, las enzimas no van a funcionar. Y acuérdense un poquito de biología, ¿sí? Y estas enzimas, pues normalmente son las que llevan a cabo muchas de las reacciones bioquímicas dentro de nuestro organismo. Entonces, si nosotros no mantenemos este pH o no hay cómo mantenerlo, híjole, pues no se van a llevar las reacciones a cabo, por lo tanto, nuestra bioquímica o nuestro metabolismo, pues va a estar dañado, ¿sí? Más adelante vamos a ver las enzimas, que es uno de los temas finales, pero las enzimas también nos habla que ellas trabajan en un rango muy, muy pequeño, ¿sí? Y si se encuentran fuera de ese rango, ellas no van a trabajar, se inactivan completamente al no estar en su zona de confort, por así decirlo, ¿sí? Entonces, normalmente lo que ustedes van a ir viendo, no sé si ya llevan biosensores, bueno, no sensado, no sé cómo se llama su materia. ¿Todavía no?
¿La llevan hasta quinto? Creo que sí es el próximo semestre, Miss, cuando se lleva esa materia. Ok. Bueno, lo que ustedes van a ver en nanosensado, por ejemplo, ¿sí? Las enzimas son muy, muy buenas en algunas cuestiones, ¿no? Bueno, esta es una actividad que ellas van midiendo, ¿sí? Pero sus pHs varían así, chicos, van bien bonitas y de repente así, ¿sí? De manera que este pH que dejan ellas es un rango muy pequeño, o sea, ni siquiera estamos hablando de 1, estamos hablando de 0.5, de 0.8, cuando mucho ese rango de diferencia. ¿Qué significa? Bueno, que aquí tengo un 4 y aquí tengo un 4.8, ¿sí? Entonces ellas tienen un pH óptimo para trabajar. Si yo no les doy este pH óptimo o no se encuentran en este pH casi constante, híjole, no va a haber una reacción enzimática, no va a haber una reacción metabólica. Por eso es que es muy importante que nosotros mantengamos este pH, ¿sí? Más pH, ¿sí? Sí, que yo les puse pH. También es temperatura. Son muy, 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 muy específicas para pHs y temperaturas. Entonces, si ellos no tienen una buena temperatura, este rango de temperaturas también les va a afectar, ¿sí? Y estamos hablando normalmente que alguna de las enzimas, la mayoría, trabaja entre 35 y 36.5, ¿sí? Si se fijan, muy pegado a la temperatura de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, también esta es una condición, sí, que las enzimas tienen. Entonces, por eso es que la importancia biológica en los sistemas amortiguadores, por eso es que nos dicen, hay que mantener nuestro pH, pues ¿cómo lo podemos mantener? Híjole, pues ahí sí va a estar difícil, a lo mejor tomando un poquito más de agua, ¿sí? Para mantener estos niveles, ¿no? Nos hablaba, por ejemplo, no sé si lo leyeron, los pulmones y los riñones son los encargados de mantener todo este sistema amortiguador. Ellos son los que se encargan de dar este mantenimiento o esta pH casi constante en los sistemas amortiguadores. Entonces, ¿dónde están involucrados estos sistemas amortiguadores? Bueno, y ustedes ya lo leyeron, la parte intracelular y extracelular, ¿sí? Nos dice que estos actúan igual como ácidos bases y que actúan como un buffer. Algo que yo les pregunté ahorita, bueno, se me fue el nombre, los amortiguadores biológicos más importantes, bueno, el intracelular, en este caso, pues son los fosfatos, chicos, los fosfatos, ¿se acuerdan? ¿Por qué los fosfatos? ¿A qué les recuerdan los fosfatos, Catherine? ¿A qué te recuerda el fosfato? ¿Dónde lo viste? Catherine. Maestra. ¿A qué te recuerda el fosfato? ¿A qué me recuerda? ¿Lo llegaste a ver? ¿En algún lado en la biología? Sí. Me recuerda. Híjole. No sé si te acuerdas mucho, algo así de la respiración celular, el ATP, el difosfato. ¿No está presente en el plasma? También está presente en el plasma. Pero vean aquí esta cuestión. ¿Son acarreadores de electrones? Así es. ¿Sí? Pero debe de haber una buena cantidad de estos fosfatos, ¿sí? Porque ellos son los que se encargan. Y estos grupos, ¿sí? Estos hidrógenos que nosotros vemos aquí, vean, aquí tenemos un hidrógeno 2, aquí ya lo tenemos el hidrógeno desprotonado, sin embargo tenemos el oxígeno, ¿sí? Estos dos, este hidrógeno, este fosfato, este oxígeno, perdón, van jugando. Cuando ellos se encuentran una concentración muy, muy alta de
dióxido de carbono, ¿sí? Empiezan ellos a hacer un balance entre los hidróneos, ¿sí? Con el monóxido de carbono, de tal manera que van regulando este pH, ¿sí? O sea, la verdad es que está bastante interesante cómo estos van jugando de esta manera, de manera que van manteniendo estos pHs. El fosfato nosotros lo encontramos en la respiración celular, ¿sí? En el ATP, en la parte de la energía, cuando pasa de difosfato a trifosfato. La verdad es que es muy, muy importante para todas esas cuestiones de la parte biológica. Y lo tenemos también, los carbonatos, ¿sí? Los carbonatos, pues lo tenemos también en la parte de la cuestión sanguínea, haciendo lo mismo, chicos, lo mismo, haciendo este hidrógeno, ¿sí? A partir de este hidrógeno, haciendo lo mismo, ¿para qué? Bueno, pues para mantener un pH, ¿sí? Mantener un pH y ahí es donde están jugando estos, estos hidroxilos, ¿sí? Ya sea hidroxilos o sea hidróneos. Entonces va a depender de cómo tengamos nosotros nuestro pH. Muy bien. Ok. Nos dice que otros que ayudan a mantener el pH sanguíneo, pues bueno, son algunas de las proteínas, los ácidos nucleicos y algunas coenzimas que están ahí involucradas para ayudarnos a mantener. ¿Por qué? Porque ya sabemos, bueno, vamos a ver más adelante, las proteínas pues también tienen ciertos fosfatos, ¿sí? Y carbonatos que nos van a ayudar a mantener este pH. Ay, perdón, chicos, me salté la diapositiva. Nos dice que algunos de estos poseen grupos funcionales, que son ácidos o bases débiles, ¿sí? Y ejercen una gran influencia en el pH intracelular, ¿sí? Y este pH, ese es el rango, y alguien hablaba ya de esto, Maximiliano, creo, de estos pHs, de este pH sanguíneo que nosotros tenemos, y vean aquí el rango de error, por así decirlo, el rango de error que tenemos, sí, es muy, muy poco, es de 0.1, chicos, sí, este pH sanguíneo es de 0.1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si se acuerdan que no lo revisamos, porque fue cuando regresamos a la parte de los laboratorios. Bueno, a lo mejor lo retomamos en proteínas. ¿Se acuerdan que les pedí que vieran la película? Sí, maestra. Sí, y no la revisamos. La vamos a revisar en proteína, ¿les parece? Que va un poquito más enfocada a los aminoácidos. Pero bueno, ahorita me voy a enfocar en esto, que nos hablaba, por ejemplo, de estos pHs y que este pH, vean el rango de error que pudiera tener o de soporte en lo que pudieran estar balanceándose entre ellos. Después de 7.45 nos da esta parte de la alcalosis, ¿sí? Y la acidosis, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener en cuenta todo esto, ¿sí? Claro, no es algo que nosotros, lamentablemente, algo que ya nos comentaban, ¿no? Desde las vitaminas, son cosas que a lo mejor no lo vamos a visualizar hasta que ya nos llegan a pasar, ¿sí? Entonces, el problema es que si empezamos a bajar más de esto, que ojo, también es así como que, ay, híjole, después de 7.35 me muero. No, la verdad es que no. Por ejemplo, la parte de los fosfatos a 5.9, a 6 más o menos, ¿sí? Y todavía nosotros estamos en un buen rango, ¿no? El problema es abajo, más abajo, ¿no? Llegar al 2, llegar al 3, ya empiezan estos problemas en las células, empezamos a tener problemas en la parte celular, en el pH sanguíneo, en la hemoglobina, ¿sí? Entonces, de manera que si tenemos muchos,
hidróneos, ¿qué va a pasar? Pues, híjole, nuestra sangre va a estar muy, muy ácida, no va a llegar a ver este balance, no le damos chance de que haya este balance y viceversa, ¿no? Si tenemos muchos hidroxilos, sí, pues vamos a empezar a tener problemas con nuestro pH. Entonces, es como una forma de mantenerla, sí, pero también purificarla de cierta manera, porque al nosotros estar poniendo hidroxilos, hidrógenos, de cierta manera el dióxido de carbono que entra, sí, o que nosotros estamos teniendo adentro, de cierta manera lo estamos oxidando, sí, de manera que nosotros estamos recuperando y estamos, ¿cómo se puede decir? Purificando de cierta manera nuestro sistema, ¿no? Entonces, por eso es que es importante esta cuestión de los pHs. Ok, ¿qué más, chicos? Bueno, esto ustedes también lo leyeron, la capacidad de amortiguadora de un buffer ácido, ¿sí? Y nos habla, pues, que va a depender, ¿no? Si estamos hablando, si agregamos nosotros un ácido fuerte, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros necesitamos meter son hidroxilos, ¿sí? Perdón, y grupos hidróneos, ¿sí? Y estos hidróneos pues van a empezar, ¿sí? Aquí lo vemos, miren, si yo tengo un ácido, un buffer ácido, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner? Ah, pues voy a empezar a poner hidroxilos, ¿sí? Voy a meter, entonces, estos hidróneos, perdón, estos hidróneos van a empezar a jugar con este ácido fuerte que yo puse de manera para hacerlo un ácido débil. Eso es lo que hace un sistema amortiguador, ¿sí? Entonces, en cuanto él sienta un ácido fuerte, ¿sí? Mi sistema empieza a sacar estos hidróneos, ¿sí? Hidróneos para formar precisamente un ácido débil. Y así es como empiezan ellos a trabajar. Nos dice que al aumentar la concentración del ácido, disminuye, por lo tanto, una concentración de la sal, ¿sí? Y empieza a haber un equilibrio hacia la formación de un ácido débil. Entonces, empezamos aquí a hacer la formación. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a agregar bases fuertes? ¿Sí? Entonces, empezamos a agregar, ¿qué es una base fuerte? Pues esta parte de los OHs, chicos, esta es una base fuerte, ya sea un hidróxido de sodio, un hidróxido de potasio, por ejemplo, todas esas son bases fuertes, ¿sí? Y nos dice que empiezan a neutralizar, ¿sí? Los hidróneos empiezan a neutralizar los OHs, formando ¿qué? Pues si yo le pongo, fíjense, y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos un OH, tenemos un H, si los empezamos a neutralizar, pues vamos a llegar a formar lo que es el agua, ¿sí? Entonces, al aumentar la concentración de la sal, ¿sí? Se disminuye la concentración del ácido, ya que el equilibrio se desplaza a la formación de la base conjugada o una sal. Entonces empezamos a quitarles hidróneos al ácido débil para llegar a formar agua, ¿sí? Y hacer una base conjugada. ¿Sí, chicos? Ya ven que les había comentado que íbamos a trabajar con carbohidratos la próxima semana en el laboratorio. Les voy a cambiar un poquito la práctica, ¿sí? Les voy a cambiar un poquito la práctica y vamos a hacer algo de esto, ¿sí? A lo mejor no vamos a hacer soluciones buffer porque necesitamos un buen potenciómetro y no lo tenemos, ¿sí? Pero vamos a empezar a jugar con esta cuestión de los pHs, con esa cuestión de las titulaciones también, ¿sí? Para que vean cómo podemos estar formando ácidos débiles a partir de bases conjugadas, ¿sí? Entonces, sí quiero que lo veamos. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer titulaciones, ya sea por cuestiones potenciométricas o titulaciones a partir de tinciones, ¿sí? De colorimétricas, que son las más fáciles, pero que no son muchas veces tan exactas como nosotros quisiéramos, ¿sí? Entonces sí vamos a trabajar ese día, pero una de las prácticas va a ser esta, ¿sí? Y también algo que les voy a comentar, bueno, a ustedes tengo la ventaja que los veo el próximo lunes,
antes de irnos al laboratorio, quiero ver si podemos conseguir, al igual como trabajamos ese día, ¿no? Creo que sí trabajé con ustedes así, con los 4 grupos, ¿no? Sí. A ver si podemos conseguir el otro laboratorio para estar todos juntos y que agarremos las 2 horas todos, ¿sí? Entonces, pero ya les comentaría yo Ok. después. Ok, entonces, otra que les pedí, pues que revisaran esta ecuación. No sé quién me quiere hablar de ella, de esta ecuación. ¿Nadie? Yo vi que esa ecuación servía para calcular eh, pues el pH de las soluciones amortiguadoras y que se basaba en una ecuación de la disociación del ácido acético, que donde se sacaba su constante de equilibrio y después se hacían algunos cálculos ex- eh, con logaritmos y se reordenaba. Ok. Y ya después se sustituía el ácido el ácido acético que se utilizó y la concentración del ion acetato por lo que es la sal y el ácido, y ya podía quedar como la ecuación general. Ok. Sí. Muy bien, Iker. También esta fórmula se obtiene aplicando la ley de masas de equilibrio y podemos ver que si la concentración de ácido es igual a la de la base, o sea, el cociente sería 1, entonces pues logaritmo de 1 sería 0, entonces el pH sería igual al pK. Ok. Muy bien. Sí, sí, nos habla ahí que a partir de las concentraciones que nosotros tenemos, pues podemos encontrar los pHs que están involucrados, sí, y que pueden ser idénticos a un pK, ¿no? Estas constantes de equilibrio. Y hablando de esto, ¿qué sería una constante de equilibrio, chicos? ¿O a qué se refiere esta constante de equilibrio? ¿No lo leyeron? Me están dando ganas de empezar a revisar sus trabajos. Bueno, la constante de equilibrio, si no me recuerdo, servía para saber si una reacción se mostraba con una concentración más alta en los reactivos en los productos. Y creo que también se utilizaba en, en pues sí, para determinar la concentración y en el principio del Chatelier, que es lo que se basa pues lo de las soluciones amortiguadoras. Así es. Perfecto, y que así es, esta constante de equilibrio nos habla que es el estado de la reacción química dinámico, ¿sí? Que es el tiempo que pasa en tomar precisamente en un tiempo transcurrido suficiente para llegar a un equilibrio. Acuérdense, por ejemplo, es como cuando ¿cómo les diré? Por ejemplo, si tenemos una gelatina en la casa, ¿no? Yo creo que todo lo hemos hecho, ¿no? Hay una gelatina, mamá hizo una gelatina, está en el refri, y de repente hacemos y llegamos y le pegamos. ¿Qué empieza a hacer la gelatina? Pues la gelatina empieza a moverse, ¿sí? En este caso, pues no va a haber un pH, ¿no? Porque pues está gelatinizado, ¿sí? Pero llega un momento que se vuelve a estabilizar y deja de moverse, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa
cuando nosotros tenemos una solución, tenemos un agua de frutas en casa, ¿no? Entonces, hacemos un jugo de, un agua de frutas, ¿sí? Empezamos a agitar, ¿para qué? Para que llegue a absorber lo que es el azúcar, ¿sí? Entonces, si nosotros ahí empezamos, imagínense, es un agua de limón, ¿sí? Tenemos el agua de limón, ¿sí? Primero exprimimos el limón, le echamos el agua y después le echamos el azúcar, ¿sí? Entonces, que eso jamás se hace, pero bueno, ¿no? Primero se pone el azúcar antes que el jugo de limón, pero nosotros lo hicimos al revés, pusimos primero el jugo de limón, lo diluimos con agua y después le traté de poner el azúcar. Cuando yo llego y le pongo el azúcar, ¿sí? Va a haber ahí un desequilibrio, ¿sí? Porque para empezar, no va a ser tan fácil de que yo lo pueda disolver. Ese es un sistema y se le llama lo que es un sistema de solvatación. No sé si lo llegaron a ver en química, ¿sí? Esta parte donde las moléculas de agua se solvatan o, por ejemplo, tenemos el oxígeno, ya ven que el oxígeno está aquí y tiene dos manitas, ¿no? Y estas manitas pues son los grupos hidróneos, ¿sí? Entonces estos grupos hidróneos pues se van juntando con el azúcar, de manera que va a llegar un momento que ya no va a haber manitas disponibles para agarrar azúcar. Cuando ya su esfera de solvatación están llenas, empezamos a tener problemas. ¿Para qué? Para disolver este azúcar en nuestra agua, que normalmente por eso es que primero se pone el agua y el azúcar y después se introduce lo que son los jugos, ¿sí? Ya sea el jugo de naranja, el jugo de limón para hacer un agua fresca, ¿sí? Normalmente tiene que ser al revés, porque si no, después batallas mucho para endulzar las aguas. Entonces, vamos a suponer que nosotros ya tenemos esta agua, pero que lo hicimos al revés y que primero pusimos el jugo y después el azúcar. Si yo no mezclo, ¿sí? Si yo no mezclo, ¿qué va a pasar? Si yo tomo esta agua va a estar bastante ácida, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a agitar? Entonces va a haber un tiempo de equilibrio, un tiempo de reposo entre lo que el azúcar, ¿sí? Es atrapada por el agua y empieza a haber esta variación de pH, ¿sí? Va a llegar un momento, un punto de equilibrio que tiene que ver una con la reacción, otra con el tiempo, para que llegue a un pH, donde este pH pasó de ser 2, que es más o menos el del limón, 1.5, y a lo mejor llegó a ser un 5, ¿no? Ese es el tiempo de reposo, un tiempo de equilibrio, ¿sí? Un estado, ¿sí? De un sistema químico dinámico. ¿Por qué? Porque hay movimiento de moléculas, ¿sí? Entonces, cuando hay un movimiento de moléculas, necesita haber este equilibrio, ¿sí? Entonces, para esto me sirve la ecuación de Henderson, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una ecuación de Henderson para pHs ácidos y tenemos una ecuación muy diferente, bueno, no diferente, pero donde involucra ahora un 14, ¿sí? Este pH 14 normalmente reconocido o conocido ¿para qué? Para las bases, ¿sí? Entonces, como ustedes ya la revisaron y ya la estudiaron, según ustedes, en sus trabajos, vamos a pasar a hacer este ejercicio, ¿sí? Donde nos dice, calcule el pH de una solución buffer formada por 0.25 moles de ácido acético y 0.4 de acetato de sodio, disueltos en una solución de 500 mililitros, teniendo una constante de equilibrio para el ácido de 1.8 por 10 a la 5, menos 5, perdón. ¿Cuál sería el pH, chicos? ¿Lo pueden calcular, por favor? ¿Quién dijo yo? ¿Ya lo hicieron? No, estoy en eso.
Un favor, me voy a se va a acabar la chicos, volvemos a entrar, por favor. Voy a pasar asistencia, perdón, pero la verdad es que son muy poquitos. ¿Listo? Bueno, a mí me dio que el pH es igual a 4.948. Sí. Sí, estás bien.
¿Alguien más coincide? Bueno, sí, otro punto no tengo yo muestra. Ok, para al otro, ¿sí? A este, ¿sí? Donde nos dice, calcula el pH de una solución buffer que tiene 0.2 moles de metilamina, teniendo una KB de 4.4 por 10 a la menos 4. A ver, ¿cuánto sale, por favor? Tengo que es 3.5326. Fíjate, estamos hablando de una KB de base, ¿sí? Entonces, ¿sí te acuerdas de la ecuación? ¿Sí le pusiste el Yo que es para las bases como que ya te las dan despejadas. mira, te la pongo, ¿va? Sí, para las bases, y de hecho si es un pH para básico, tiene que ser arriba de 7. Entonces ya desde ahí nosotros tenemos que empezar a visualizar esta situación. ¿Sí, Otoniel? Sí eres Otoniel, No hay ¿verdad? problema, Perdón. maestra. Perdón, pero Sí, eso porque siento que es para una base, entonces tiene que ser un valor arriba de 7, ¿sí? ¿Es 10:46? Ay, por aquí lo voy a tener. Sí, 1081 tengo yo, pero más o menos, ¿no? Ok. ¿Sí? David, ¿lo puedes checar, por favor? Sí, es que lo que tengo es de... Ok, sí, me faltó restarle el 14. Bueno, al 14 restarle lo que le dije. Y si te sale 10.4673. Ujú. Los demás, ¿cómo van? A mí me dio
10.46. Ok. 10.8195. Muy bien, chicos. Sí, ok. Ya nada más para terminar, me gustaría que me dijeran qué es una molécula anfótera. ¿Quién dice yo? Si no me recuerdo, un fótero es que puede ser de ambas, que se puede comportar como un ácido. Un ejemplo podría ser el agua Así y es. los aminoácidos. Así es, Arleti. El agua es una molécula completamente anfótera, ¿sí? Ya que puede ya puede ser un ácido, puede ser una base. Vamos a dejarle hasta aquí. Bueno, era lo que yo traía preparado para ustedes, que era un poquito lo de su tarea. Sí, tienen un cuestionario. Ahorita les voy a subir el link en el Classroom. No va a estar abierto todo el día, ¿sí? Entonces, ustedes son 19 participantes. Entonces, a los mismos 19 que les voy a tomar en cuenta ese cuestionario. Los que no entraron, con la pena, ¿sí? Entonces, también abro y cierro el cuestionario, ¿sí? Lo abro ahorita y lo cierro, ¿sí? Lo voy a cerrar, no sé, yo creo que lo cierro, no, yo espero lo terminen de aquí en media hora, no es mucho, pero no los quiero presionar tanto. Entonces, ¿cuándo tengo esto con ustedes otra vez? El jueves. El jueves. Pues, Es que no quiero presionarlos con media hora porque no sé si van a alcanzar. No, se los abro el jueves a las puras 10 y tienen una hora para hacerlo. Lo abro a las 10 y lo cierro a las 11. ¿Les parece? ¿Por qué? Porque con esa actividad yo voy a calificar su... Bueno, ¿por qué no tengo abierta mi cámara? Con esa actividad yo califico esta unidad. ¿Sí? Sí, ¿Les maestra. parece? Entonces, sí, maestra, está bien. entre su trabajo y su cuestionario, yo califico eso y bueno, y aparte el laboratorio, ¿no? Que yo no puse un porcentaje en el laboratorio real todavía porque estamos mucho de las expensas de que ustedes no sé si ya todos están aquí en Querétaro, no sé si todos, pero también recuerden que esto ya se está moviendo, el semáforo ya se empezó a mover, entonces ya vayan ustedes también teniendo esta visión de ya venirse, ¿sí? Porque ya parece que ser que ya esto ya va a pasar a semáforo verde. Entonces, si pasa semáforo verde, pues ya van a ser las clases presenciales, ¿sí? Entonces, nada más para que lo vayan visualizando, yo todavía no tengo información, estamos esperando el día de hoy, no sé, la rectora yo creo que va a subir su semáforo, entonces también para que lo vayan visualizando esta parte y pero por lo pronto yo no tomaré en cuenta asistencia al laboratorio como real o el porcentaje que debe de llevar en real, porque el porcentaje de laboratorio es el 20% y si no pasa el laboratorio, aunque valga el 20%, si no pasas la materia. Esa parte yo ahorita no lo voy a tomar como reglamento, pero sí les voy a tomar en cuenta sus asistencias al laboratorio y sus prácticas, claro está, ¿no? Sus reportes. Acuérdense que me deben el reporte. Sí, maestra, le quiero comentar de eso, si nos iba a abrir un espacio en el Classroom Sí. y es necesario que nada más, bueno, que todos lo subamos o un miembro del equipo. No, un miembro del equipo. Yo ahorita les hago es cierto que no subí, ¿verdad? Yo exigiendo y no subí ahorita les abro ese, para que me lo vayan subiendo, uno por equipo, por favor, y y el jueves entonces nos vemos a las 10, les abro el cuestionario, ¿sí? Sí, y
Bueno, nosotros el 7 tenemos marcado en el calendario que vamos a regresar a presencial, entonces Sí, no, sí, la próxima semana tenemos laboratorios, entonces, nada más déjenme checar porque no tengo a todos, no sé por qué los demás no fueron al laboratorio, de aquí al menos, me faltan algunos todavía, pero yo les avisaría el próximo lunes, el lunes no sé qué es, no tengo calendario aquí. El próximo lunes yo les aviso, ok, el lunes 7 yo les doy prácticas, ¿sí? Para vernos allá el jueves, ¿sí? Y decirles si conseguí el otro laboratorio. Yo mañana voy a Campos Aeropuerto y platico con el coordinador de los laboratorios para ver si nos prestan los dos. Ya ven que ese día estaba desocupado y pudimos entrar al otro. Entonces yo tengo la idea de que ojalá otra vez esté desocupado y podamos entrar todos, ¿no? Ya está separados 10 y 10, pero que sí nos dé oportunidad de entrar todos, ¿sí? Pero yo les avisaría porque también empezamos a hacer otro tipo de práctica, entramos un poquito a carbohidratos también, que es el tema que sigue, y para ver si tienen que llevar algunas cosas aparte de lo que ya saben, ¿no? Sus guantes y todo eso, ¿sí? Pero la ventaja que tengo con usted antes de irnos, ¿va? Muy bien, chicos. Entonces, que tengan bonita semana. Yo de todos modos los veo el jueves a las 10 de la mañana, ¿va? Hola, maestra. Hola, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Bonito día. Maestra, ¿puedo hablar? Bueno, le puedo decir algo.